Muy buenas tardes, Iglesia Bíblica Bautista de Iquique, y buenas tardes, Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio. Vamos a estar continuando nuestro estudio en lo que es las parábolas de Jesucristo. Hemos visto hasta ahora 4 o 3 diferentes mensajes en el tema, y lo voy a estar resumiendo un ratito más. Pero me gustaría empezar con una pregunta. ¿Alguna vez has tenido algún resentimiento con alguien? Puede ser tu pareja, puede ser tus hijos, puede ser con alguien en el trabajo, puede ser con alguien en la iglesia, puede ser hasta conmigo, ya no me sorprendería tal vez. Ahora, ¿alguna vez has tenido algún resentimiento con alguien o alguna vez te has agarrado con algún vecino, mejor dicho, ¿ya? Puede ser el vecino de al lado, a tu izquierda, a la derecha, enfrente. Yo tenía la bendición de vivir un año con vecinos enfrente que eran de la iglesia de Alto Hospicio, miembros bien activos. Nunca nos agarramos con ellos, eso es bastante bueno. Pero yo sé que la tendencia que a veces tenemos es, hay roces, hay diferencias, y muchas veces al no resolverlo, esas diferencias pueden crecer y escalarse a algo más grande y algo peor y algo más dañino. Estaba viendo algunos casos de resentimiento entre países. Un resentimiento que ha dividido 2 vecinos por más de 100 años es el resentimiento que existe entre Chile y Bolivia con respecto a la guerra del Pacífico. Incluso estaba viendo que Bolivia rompió el récord de la bandera más larga del mundo, una bandera que se estiró por más de 200 kilómetros, con el deseo de hacer un argumento de que se le retornara parte del mar. Ahora, yo no voy a entrar en la política a quién le corresponde aquí o allá. Yo siendo chileno, tengo mi forma de ver. Yo tengo muchos amigos que son, y hermanos que son bolivianos o bolivianas, y los quiero con mucho cariño. Pero esa es una de esas áreas donde ha habido un quiebre social entre 2 países a causa de un resentimiento, de algo que ha pasado por más de 100 años y que lleva generaciones. De la misma manera, nosotros no somos los únicos, se podría decir, en el ámbito de roce y choque entre naciones. Hay una disputa actual que ha llevado por mucho tiempo India y Pakistán cuando viene la provincia de Kashmir. Hay un gran resentimiento que tiene Corea cuando Japón vino, lo invadió y les quemó muchos árboles. Está algo que se llama la guerra de las 100 horas entre El Salvador y Honduras, que fue el producto de un partido de fútbol en el año 69. Y bueno, está más que conocido la disputa más grande entre vecinos, se podría decir, entre Israel y Palestina. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del perdón? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de nuestra responsabilidad en este área de tener misericordia, soltar y perdonar? Bueno, hasta ahora en las predicaciones que hemos tenido acerca de las parábolas, la primera semana vimos las perlas, la perla de gran precio y el tesoro perdido. Y como Jesús en su esencia lo ha entregado todo por adquirirnos nosotros, y nos da el ejemplo para que nosotros, dejándolo todo, sigamos esa vida que Cristo quiere por nosotros. Vimos además 3 cosas perdidas y cómo Dios reacciona al encuentro de aquello perdido. Con la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido, el hijo pródigo. Y su celebración al regocijarse cuando algo perdido es hallado. La semana pasada vimos el tema del reino de Dios y cómo ésta crece. Y vimos que crece en fortaleza en la parábola de la semilla de mostaza. Lo vimos en la parábola de crecimiento a través de fruto en el trigo y la cizaña. Y vimos una aplicación personal a nuestra vida con respecto a ello. Y también vimos el peligro del crecimiento de levadura. Bueno, hoy vamos a ir a la parábola de perdón. El primer texto va a ser en Mateo 18. Pueden abrir sus Biblias ahí, Mateo 18, 21 al 35. Es un texto bastante largo, pero decidí hacer todo el texto para dejar que el texto hable por sí mismo. La primera palabra, el siervo que fue perdonado por el rey, luego va y no perdona una deuda menor. Y el primer punto acá es la expectativa que Dios tiene por nosotros al perdonar. La palabra de Dios dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten misericordia o ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Esta es la mentira más grande de la humanidad. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, la ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Suena familiar, ¿o no? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? Tú debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. Ahora, yo soy nerd. Me gustan las matemáticas. Me gustan los detalles, entonces tomé el tiempo de analizar qué es 10,000 talentos versus 100 denarios. Un talento, acá tenemos 10,000 talentos, pero un talento son 6,000 denarios. Un denario es el sueldo de un día. Un talento toma en esencia pagarse en 16 años. 1,000 talentos, 16 años. 10,000 talentos, 160,000 años, con el sueldo mínimo. 160,000 años era lo que él debía de sueldo. La matemática, si el sueldo mínimo es 350,000 pesos y eso lo ganas por 20 días de trabajo, tu denario sería 17,500 pesos, ya si es que estamos yendo con el sueldo mínimo. Si trabajares 17,500 pesos por 16,000 años, no los 160,000, pero esta es una fracción de 16,000 años, eso significaría 102,000 millones de pesos. ¿Qué significaría por 10 años más, que sería los 160,000 años? Sería 1,020,000 millones de pesos. Para remodelar el estadio Tierra de Campeones, tuvo un costo de 23,000 millones. Ya muchos números arriba, aquí lo voy a resumir. Tomaría pagar 40 veces la remodelación del estadio que está acá abajo en Iquique. 40 veces eso debía un hombre. No sé cómo se lo farrió. No tengo la menor idea cómo desperdició tanto dinero. No obstante, es simplemente una parábola. Luego viene alguien, después de haberle soltado esa gran deuda, se encuentra con alguien y una persona le debe 1,300,000 pesos. 3 meses de sueldo, o 2 meses ya. Y no lo perdona. ¿Ven el contraste entre 40 estadios remodelados y 1,000,000 de pesos? Jesús quería realmente hacer un gran contraste en esta gran disyuntiva. El objetivo del texto es lo siguiente: Jesús nos está enseñando la motivación a perdonar. ¿Qué es la motivación? Bueno, la motivación es que teniendo una gran deuda
una deuda tan grande que era imposible de pagar, Dios nos perdona. Hemos recibido aquel perdón y por ende Dios nos demanda que de la manera que Él nos ha perdonado a nosotros, nosotros perdonemos al resto. Y ahora pregunto, ¿alguna vez has tenido una inmensa deuda? ¿Qué tal una deuda universitaria? Allá en Estados Unidos, donde vivía allá cerca de Los Ángeles, había una universidad bien prestigiosa que se llamaba USC. La universidad USC salía en promedio al final con una deuda de 80 millones. Acá en Iquique, ya digamos alguien compra una casa, un departamento. Estamos hablando de tal vez 80, 100, 150, 200 millones de pesos. Conocí a un hombre en Estados Unidos que le pasó de todo en el ámbito médico. Y cuando finalmente terminaron todos los cobros del seguro y él no tuvo que pagar nada, salió la deuda de 1.2 mil millones de pesos. Imagínate una deuda así y de repente se te borra. Y nada de eso de contrastarse con 40 estadios. Así era este hombre. Lo chocante de la historia es que nosotros obviamente encontramos el sentido y la lógica. ¿Cómo tan mal agradecido? ¿Podría estar de acuerdo conmigo que encontramos la lógica que esto suena sumamente absurdo, injusto y malvado? Pero lo vemos de esa manera hasta que de repente nos toca a nosotros. En esencia, Jesús estaba diciendo, ¿acaso mi Padre te pagó la deuda del pecado para que tú pudieras ser libre? Y si alguien viene y te ofende, y gente te va a ofender. Y cuando gente te ofenda, ¿no los puedes perdonar como el Padre te perdonó a ti? Le costó la vida a Cristo. Tu deuda era impagable a tu estándar. No obstante, Jesús lo pagó todo. Lo menos que podemos hacer nosotros es ser personas de compasión y de misericordia. Si alguien te debe dinero, perdónaselo. Si alguien te ha hecho una falta, perdónaselo. Si alguien te ha ofendido, perdona. Porque en esencia esa es la expectativa que Dios tiene con respecto a nosotros. ¿Cómo perdono? Bueno, para poder perdonar debo recordarme de lo tanto que Dios me perdonó, número 1. Número 2, debo hacerlo porque a Dios le hace feliz. Y finalmente es porque es la única manera de vivir libre. La segunda parábola acerca del perdón lo vamos a ver en Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50. Y acá tenemos una persona a la cual le debían dinero, ¿ya? Uno le debía un monto y el otro, y a los dos se le va a perdonar por igual. Acá vamos a ver este texto, Lucas 7, 36 a 55. Pueden buscarlo en sus Biblias. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, de la manera que se sentaban a la mesa, uno se reclinaba al costado de los pies y iban hacia atrás. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzaba a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, al que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. El sueldo de 500 días y el sueldo de 2 días. O sea, de 50 días y de 500 días. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de la gente que fue perdonado amará más a su acreedor? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más.
Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco va a amar al Señor. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este a quien perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. En esta segunda parábola Jesús nos enseña la reacción al perdón. De nuevo, para hacer esto más real en nuestro mundo, si yo debo 700,000 pesos, ¿ya? Estándar chileno, eso ya digamos que son 2 meses de sueldo. Tal vez uno gana más, podría ser a 2, 4 millones. Pero digamos que debe 700,000 pesos. Y luego hay otra persona que debe 7 millones de pesos. O el contraste sería 2 millones con 20 millones, o 4 millones con 40 millones. Ya acá entienden, es 10 veces más. Y a los dos se le perdona la deuda. ¿Quién es más feliz? ¿Al que se le perdonó 2 millones o al que se le perdonó 20? ¿Al que se le perdonó 4 millones o al que se le perdonó 40 millones? ¿Qué va a ser más feliz? Y la respuesta es bastante simple. El principio es el mismo. Jesús quiere abrir los ojos a Simón para que él no juzgue a esta mujer. Existe una tendencia de demostrar una pomposidad religiosa en los círculos evangélicos, donde decimos, aquí vengo yo. No me toquen. Soy mejor que el resto porque no peco como tú. ¿Eso eran quiénes en el Nuevo Testamento? Eso eran los fariseos. Pero Jesús dice, los dos por igual son deudores. La aplicación del texto es la siguiente. Número 1, la accesibilidad de perdón es dado a ambas personas. Todo pecado puede ser perdonado. Para nosotros es una gran verdad que necesitamos incorporar, de entender que todo pecado puede ser perdonado. Sea el pecado de mentira, sea el pecado de lujuria, sea el pecado de hipocresía, sea el pecado de tu pasado, sea el pecado cual sea, hay accesibilidad al perdón de tu pecado en la sangre de Jesucristo. Además, la segunda aplicación del texto es la manera de apreciar el perdón. Va a variar. No juzgues a tu hermano por celebrar la redención de su vida. Repito eso una vez más. No juzgues a tu hermano cuando celebra la redención de su vida. ¿Se acuerdan de la celebración que tuvo David cuando estaba llevando el arca? Y estaba danzando y saltando y estaba haciendo el hazme reír de la clase alta. Estaba haciendo el bufón de la aristocracia. Estaba demostrando su desnudez a aquellos que eran más decentes. Pero cuando vemos el contraste entre David y su esposa Mical, Mical miró en menos a David. En su corazón despreció a David por cómo se estaba actuando. ¿Por qué? Porque Mical estaba acostumbrado a la clase alta. Hija del rey, aristocracia, nobleza, realeza, lo tenía todo. Y cuando vio a David, lo miró en menos. Pero cuando vemos a David y cuando vemos a Mical, ¿cuál de los dos fue bendecido? ¿Cuál de los dos fue maldecido? Y de la misma manera tú puedes decidir o ser un David en tu celebración de lo que Dios está haciendo, o tú puedes decidir en este momento ser una Mical que está despreciando el resto, que está celebrando lo que ha sido la redención del Señor. La raíz de todo ese problema es un tema de soberbia. Nuestra responsabilidad, entonces, en la primera parábola era la responsabilidad de perdonar. En la segunda parábola vemos la reacción al perdón a Dios. Cuando Dios perdona, ¿cómo vamos a reaccionar? Finalmente, la tercera parábola. La parábola de los trabajadores que trabajan a diferentes horarios, pero recibieron el mismo salario. Este es uno de esas parábolas
que viviendo en un mundo de sindicatos, viviendo en un mundo de la justicia laboral, realmente nos podría chocar. Este texto está en Mateo capítulo 20, versículos 1 al 15, que dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario en día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y le dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Ya cuando habla de la hora es empezando de cuando sale el sol, ya digamos las 6 de la mañana, las 7 de la mañana, así a través del día. Ya 6 más 9, ya 15, y 15 sería las 3 de la tarde. Ya entonces a las 3 de la tarde, a las 4, saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Le dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él le dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y pagadle el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibir murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia? Porque yo soy bueno. Este es un punto más difícil de explicar. Es más difícil porque realmente no se explica el texto. No nos da una interpretación que dice: esto significa esto. Pero la verdad que me gustaría recalcar más, la más real que tendría que referirse, diría que es lo siguiente: cuando yo sirvo a Dios porque tengo expectativa a lo que debería ser justo, quedaré desilusionado. Vamos a construir esta idea un poquito más largo y después vamos a dar la resolución al final. Cuando yo trabajo para el Señor con una expectativa, al final de todo, quedaré desilusionado. Cuando yo trabajo, digo: no, es que mi iglesia como pastor debería ser más grande. O un trabajador de la iglesia: no, es que debería tener un ministerio más leal. No, es que la gente me debería obedecer más. No, es que la gente debería quererme más. No, es que debería tener mayor honra. No, es que debería tener mayor salario. No, es que debería tener mayor peso. No, es que debería aquí, debería allá. Cuando yo sirvo y tengo una expectativa de recibir algo a cambio, quedaré desilusionado. La Biblia habla acerca de aquellos que son pastores asalariados. Un pastor asalariado está ahí porque quiere una ganancia. Juan 10 lo dice. Y cuando llega el peligro, ¿qué hacen? Huyen. Dejan su responsabilidad. ¿Por qué? Porque dentro de sí, su deseo era una adquisición. Han habido pastores en África que cuando trabajaban por dinero. Llegaron la oposición de milicia, de los comunistas o de los musulmanes, y ahí se veía la diferencia de un pastor genuino y un pastor no genuino. Un pastor genuino se quedaba cuando todo estaba mal. Un pastor asalariado, cuando llegaba el peligro, se arrancaba. Y acá lo que estamos viendo en esta situación es que cuando uno entra al ministerio con un cierto nivel de expectativa de ganancia, voy a quedar desilusionado. Esa era la primera ola de trabajadores
que bien trabajado la mente. No, si es que yo trabajo más, voy a ganar más que él, y más que aquí, más que acá, voy a tener más, y todo. Yo. Y eso lo hace cuando comparamos mis esfuerzos, específicamente, y expectativas con el resto. Cuando yo sirvo a Dios sin expectativas, solo creyendo que Él es bueno, me dará más de lo que sentiría que me corresponde. Cuando yo digo soy indigno de recibir esta labor, soy indigno de hacer este ministerio, soy indigno de trabajar, el Señor va a seguir añadiendo. Es notable destacar que cuando tenemos el sentimiento de indigno, Dios nos va a seguir entregando. Y cuando siento que más me lo merezco y que hago más que el resto, Dios cada vez va a restringir más y más lo que hago. Y será menos y menos lo que estaré haciendo. Ahora, ¿dónde entra este elemento de perdón? Tenemos con expectativas, sin expectativas. Los que querían sacar algo, los que no querían sacar nada, simplemente confiar en la benevolencia de Dios. Este terminó desilusionado, este salió bendecido. ¿Dónde entra el tema de perdón? Cuando mi autojusticia, cuando yo determino esto es lo correcto y esto no lo es, no debería determinar, ya mi autojusticia no debería determinar la misericordia de Dios, porque yo no soy el juez. Dios lo es. Y si Dios quiere bendecir a otro por encima de mí, debo con humildad recibirlo y decir, Dios puede hacer lo que quiere porque de Él es. En esencia, no juzguemos. Las tres parábolas que hablan de misericordia y de perdón nos enseñan estas tres verdades. Y con esto vamos a terminar. Y con esto espero que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Cuando viene a Dios en su enseñanza a través de parábolas en Jesús, nos enseña que hay una expectativa de Dios que nosotros debemos perdonar. Además, hay una reacción del que ha sido perdonado que debemos celebrar. Y finalmente, mi autojusticia debería ausentarse cuando viene a la bondad, misericordia y perdón de Dios. Dios va a perdonar a personas que tú tal vez no vas a perdonar. Y a la larga, yo me puedo amurrar todo lo que quiero. Yo me puedo enojar, frustrar como Jonás que se sentó debajo de la calabacera. Y ahí estaba sentado esperando el juicio de Dios hoy. Y su enojo logró nada. Acá el principio que Jesús quería enseñar es la siguiente. ¿Te enojas tú porque Dios es bueno? Pensemos eso en nuestras propias vidas. Nos enojamos nosotros porque Dios ha sido bueno con el resto. Entonces, para resumir, Dios quiere que perdones. Tu reacción al perdón debería ser una de celebración. Y finalmente, tu autojusticia debe ponerse de lado, porque en esencia Jesús es el juez. Y si Dios perdona, suéltalo y vive. Bendiciones.